Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos un jueves más a las transmisiones en Facebook Live de Universal Plastic Surgery con la doctora Madeleine Centeno. Doctora, una semana bastante convulsa, una semana de carrera, todo el mundo anda en histeria, preocupante también de ver cómo reacciona la gente a este tipo de cosas, que está bien, ¿verdad? En algunas ocasiones seguir los protocolos, pero doctora, usted como especialista en salud, ¿qué opinión primero? Empecemos con qué opinión le merece este tema tan sonado hoy para no dejarlo de lado y hablar de él. Pues lo que le deja a uno es una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Entre curiosidad por la información, porque el asunto principal en este momento es tener la información real de las recomendaciones que sí pueden funcionar con el fin de detener un poco el contagio de la enfermedad. Existe varias información en internet, entonces sí les insto a que revisen un poco información que sea un poquito más seria, ¿verdad? Porque uno muchas veces en internet encuentra cosas diferentes de muchas fuentes diferentes y no todo es pues de fuentes fidedignas. Entonces pues hay fuentes como la Organización Mundial de la Salud que tiene información real y van a encontrarla pues en tiempo real también, y hay algunas aplicaciones también que tienen, por si quisieran revisar la cantidad de casos en tiempo real a nivel mundial. Desde el punto de vista nuestro, pues primero que todo, bienvenidos como siempre a nuestro Facebook Live. Nosotros estamos tomando también algunas medidas todavía un poco conservadoras, ¿verdad? Principalmente, pues nuestro objetivo es que las personas que tienen alguna cita con nosotros, en vista de que obviamente la patología reconstructiva y estética usualmente no es de vida o muerte, es decir, no es emergencia, y eso se considera cirugía electiva, es decir, que no es cirugía de emergencia, la persona no tiene obligación de venir a la cita. Entonces, si la persona tiene algún tipo de síntomas, si está con tos seca, si está con sensación de mucho cansancio, si ha tenido episodios de fiebre y se siente con ese preámbulo de resfrío, como frecuentemente uno se siente, entonces es mejor que no vengan a citas que son electivas. Es decir, si no tiene una razón importante de ser, si la persona está con la sospecha de que puede haber tenido contacto con alguien que tiene coronavirus, o la sospecha de que podría ser coronavirus lo que está padeciendo, pues lo lógico es que mejor contacte con un médico que le pueda asistir en la parte de su enfermedad y que trate más bien de quedarse en casa y no estar haciendo diligencias, ¿verdad? Como dice uno, los frecuentes mandados. Porque si uno va al banco, va a hacer compras, va a esto, va al otro, cuando se da cuenta ya tuvo entre 20, 30 y 40 contactos, y eso es lo que precisamente ayuda a que el virus vaya proliferando por diferentes lugares. Entonces, si usted está sospechando que está enfermo, es mejor que se quede en casa y que consulte con un médico que le pueda asistir en la parte propia de su enfermedad, y no que vaya a diferentes diligencias, a hacer diferentes mandados para poder tratar de evitar un poquito el contagio de la enfermedad. Claro. Y lo importante es que si está con buena salud, también acá se están tomando los protocolos también de limpieza e higiene. Claro. Que hay alcohol por toda la clínica. Ya yo llegué, apenas llegué, ya me sí. Hasta el celular desinfecté y todo. Exactamente, perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, hoy nos vamos a enfocar específicamente en el área del rostro, ¿verdad? Que también dicen que la carta de presentación también de nosotros como seres humanos y las personas que nos dedicamos a la imagen también. Es importante tener siempre conciencia, doctora. Entonces, pongamos sobre la mesa el tema que vamos a conversar hoy. Y muchas gracias a Nanda Bosa Ramírez y Pablo Duarte, que en este momento los vemos en línea. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Aunque hay varias personas ahí en línea, según el número, pero no los veo a todos en este momento en pantalla, pero sí, Nanda Bosa y Pablo Duarte, bienvenidos. ¿Cómo están, Pablo? Un placer. Muchas gracias. Entonces, doctora, iniciemos. Excelente recomendación. Gracias, Nanda. Sí, claro, súper. Muchas gracias. Es un tema que hay que hablarlo antes de empezar nuestro tema del día, porque también hay que instar a las personas a seguir los protocolos, pero tener calma. Hay que ser responsable, hay que tener mucha higiene, el doble de lo que teníamos. Y nada, es un tema que nos toca vivir y hay que acostumbrarse a eso, sin hacer histeria, ¿verdad? Así es. Okay, muchas gracias, doctora. Entonces, continuemos. Vamos a hablar sobre el área del rostro. Diferentes técnicas. Siempre tratamos de aprovechar todo el tiempo para conversar sobre varias técnicas que usted realiza acá. Pero hoy específicamente, ¿de qué vamos a conversar? Hoy vamos a hablar un poquito sobre la cirugía de párpados. Los párpados
Podemos tener cirugía del párpado superior o podemos tener cirugía del párpado inferior. En particular, ahora nosotros actualmente presentamos una tecnología, tenemos aquí en la oficina una tecnología que se llama Plasmage, y el Plasmage nos ayuda un poco a disminuir la cantidad de cirugía que hacemos a nivel de los párpados, en particular párpados inferiores. Pero entonces lo que vamos a hablar hoy es acerca del rejuvenecimiento de los párpados superiores e inferiores con diferentes técnicas, tanto de tecnología como quirúrgicas, con lo cual logramos que la persona tenga una apariencia un poquito más descansada, más relajada y menos estresada. Los párpados son unas estructuras en el cuerpo que son fácilmente afectadas por el edema. Entonces, posiblemente usted se ha dado cuenta que ha llorado o cuando ha tenido un pequeño trauma con algún libro que le cayó encima a uno, o el celular, que a veces uno está en la cama y el celular le cae encima, y el párpado es sumamente fácil de inflamarse. Es una zona que tiene bastante circulación y con cierta frecuencia se va inflamando y va reteniendo cierta cantidad de líquido, y eso va haciendo que el párpado se haga cada vez un poquito más pesado. Y lógicamente, cuando tenemos asociado ojeras o tenemos asociado el edema también del párpado inferior, ya sea personas también que padecen de mucha alergia, y a mí me ha pasado que en algún momento yo soy una persona muy alérgica, entonces en algunas ocasiones uno amanece con el párpado inflamado, y todo esto paulatinamente, además con el correr del tiempo, con la edad, el párpado va sufriendo una caída, y entonces en algunas ocasiones tiende a darle a la persona una apariencia de cansancio y de mucha, como incluso depresión, o incluso hace que uno se vea falto de sueño y que se vea estresado. Entonces, eso es el tema que vamos a hablar. Ok, bueno, perfecto. Ya que conocen sobre el tema que vamos a hablar, los invitamos a que dejen sus consultas. La verdad es que a la 1 de la tarde me parece una buena hora, doctora. Veo que hay mucha gente como muy... tal vez están almorzando y viéndonos a nosotros en vivo. Me parece genial. Sí. Los invitamos a que dejen sus consultas. Doctora, poniendo los perfiles de las personas que pueden ser que pueden ser aptas para la cirugía, hay personas que evidentemente con el paso de los años, por la edad, tienen la caída del párpado. Hay otros que por naturaleza lo tienen. Claro. Hablando hay causas antes de la edad, digamos, pensándolo en el factor edad, hay causas que nos llevan a nosotros, por ejemplo, tener esa costumbre de estarnos tocando en la parte de las cejas, a las mujeres que siempre están tocándose esa área. La forma de dormir, la posición de dormir, ¿tiene que ver algo? Si perdemos peso, si ganamos peso. Claro, todas esas características afectan muchísimo en que el párpado empiece a caerse. Como decíamos anteriormente, puede ser porque se acumule líquido en ese nivel, como cuando uno llora, que se le hinchan los párpados, o incluso las personas alérgicas también, que se les hincha frecuentemente los párpados, o la persona que aumenta muchísimo de peso y luego baja muchísimo de peso. Todo este tipo de cambios estructurales de la zona de los párpados nos va a dar una laxitud del tejido del párpado que hace que se vea caído, y obviamente pues en esta zona también particularmente, no solo relacionado con la edad y con esto que estamos hablando de pérdida de peso y aumento de peso, sino también puede ser algo constitucional, es decir, que la gente en la familia tienen ojeras que sean bastante pronunciadas. En algunas ocasiones el color... Las bolsitas que dice uno popularmente. Exactamente, las bolsitas. Y no solamente puede ser que se vea hundido en esta zona, porque recordemos que con el pasar del tiempo, y aún así, aunque no sea mucho tiempo, personas relativamente jóvenes de 30 a 40 años, ya podemos tener un poquito marcada la línea de la órbita, que es el hueso que nosotros tenemos justamente en esta zona del párpado, y entonces en algunas ocasiones empieza a desplazarse la grasita que nosotros tenemos en esta zona y el párpado se ve hundido, y ese también puede ser un problema que podemos tratar de alguna manera. A veces hay edades específicas para ciertas cirugías, doctora, en caso de reconstrucción o trazo estético. Cuando hablamos de la cirugía de párpados o de la parte inferior, ¿hay posibilidad de esperarse a alguna edad específica para hacerlo o no? ¿Uno puede hacerlo en cualquier momento? Siempre, pues uno quisiera, cuando fuera cirugía facial, uno quisiera que el paciente fuera un poquito mayor, pero hay personas, y les voy a ser muy franca, aquí les voy a confesar algo. Empezamos con el momento de la confesión. Claro, yo pienso que yo tengo el párpado un poquito caído, entonces es posible que ustedes un día de estos ya me vean con el párpado, que yo le pida a mi papá que me haga una cirugía de párpados, porque yo me veo los párpados un poquito caídos. ¿Qué es lo que pasa? En algunas ocasiones, a pesar de que la persona es relativamente joven, padece de este tipo de problemas que yo les digo, y entonces uno acumula un poco de líquido, y con el pasar del tiempo
el párpado se siente pesado y se siente con mucho tejido redundante, y eso puede pasar incluso con personas jóvenes. Entonces, no siempre la edad es una especificación que uno tiene que seguir al 100%, sino que uno lo que hace es valorar a cada paciente por separado, y si el paciente definitivamente tiene una situación donde el párpado ya toca las pestañas, como en el caso de este párpado, porque este no es tanto, porque recordemos que no somos 100% simétricos, los seres humanos tenemos una diferencia discreta entre cada uno de los lados, entonces en alguna ocasión uno puede ver que un párpado está discretamente más caído que el otro párpado. Y entonces en esas condiciones, aunque la persona sea relativamente joven, uno puede hacer un levantamiento de párpados o una cirugía de párpados, dependiendo de lo que la persona requiere. Si el tejido está discretamente caído, entonces uno lo que puede hacer es un tratamiento con la nueva tecnología que les comentaba, que se llama Plasmage. Y en este caso, uno lo que hace es hacer unas pequeñas quemaditas en el párpado para poder eliminar el párpado caído, si el párpado caído es discreto. Pero si ya el párpado caído es como creo yo que ya este párpado lo tengo, entonces es posible que uno necesite ya cirugía para poder eliminar el exceso de tejido en ese nivel. La cirugía va a ayudarnos en varios aspectos, no solamente para eliminar la piel. Elimina la piel, uno lo que hace es la incisión justamente en una línea que nosotros tenemos aquí, que es una línea natural del párpado para que no se note ninguna cicatriz. Y a través de esa línea nosotros entramos y eliminamos también los depósitos de grasa excesivos que tenemos en esa zona. Digamos, en esta zona, a nivel del párpado, nosotros tenemos unos depósitos de grasa que son necesarios para que la órbita tenga en su correcta posición el globo ocular. Pero en algunas ocasiones esta grasita prolifera en una forma inapropiada, y entonces esas son lo que frecuentemente la gente llama bolsitas de los párpados, que ya sea en la zona inferior del párpado o en la zona del párpado superior. Uno puede observar si se le hacen bolsitas cuando uno cierra los ojos y presiona un poquito el globo ocular, y ahí uno puede ver si en algún punto se hace alguna acumulación de grasa, y entonces esa grasa nosotros podemos eliminarla a su vez con esta cirugía que estamos haciendo. Bueno, todos los que nos están viendo verán hacer como yo, cerrar el ojo y empezar a tocarse. Claro, lo que hacen es que cierran el ojo, ¿verdad? Presionan el globo ocular y abren el otro ojo para en el espejo poder ver si donde uno presiona el globo ocular se sale un poquito algún contenido graso, y entonces en ese caso uno podría necesitar la eliminación de esa aglomeración de grasa en esa zona, y podemos entonces hacer que el ojo se vea más juvenil, más descansado y con una apariencia más luminosa. Porque resulta que dependiendo de cómo nosotros recibimos la luz en nuestro rostro y dependiendo del juego de luces y sombras que nosotros tengamos en las zonas de los párpados, es la razón por la que nosotros vamos a tener una ojera más pronunciada o una zona más luminosa. Por eso las mujeres usamos el maquillaje para ponernos algo luminoso en esta zona y que no se vean precisamente las ojeras, para hacer ese juego de luces y sombras. Y en la cirugía reconstructiva nosotros lo que hacemos es aumentar un poquito la proyección del párpado. Por ejemplo, en la zona inferior lo que podemos hacer es colocar unas gotitas internas de ácido hialurónico inyectado en la zona del párpado, con el fin de separar un poquito la piel del párpado del borde de la órbita, y de esa forma, al separar esa zona, podemos darle contenido a lo que se ve hundido, y además podemos darle luminosidad a eso que se ve hundido y que puede hacer una sombra que nos produzca una apariencia de mucho cansancio o de tristeza. Entonces, están en línea en este momento, por favor indíquenos si nos escuchan bien, si nos ven bien, si no se pixelea, para estar como enterados de que todo está saliendo perfecto. A manera de resumen, es importante destacar de que no tiene que ver la edad, tiene que ver mucho también muchos factores, y me pongo yo también en presencia, doctora, porque uno generalmente cuando estudia duerme muy poco, y me imagino que usted que trabaja tanto también duerme muy poco, porque obviamente tiene su vida normal como madre y como esposa. Entonces, la edad no es un tema. Sí se escucha, perfecto. Muchas gracias a Marjorie Weller por ayudarnos. Muchas gracias, doña Marjorie. ¿Cómo le va? A veces cuando nos va ahí veo yo que ahí medio se nos va la conexión, es mejor saberlo. Entonces sí, para que la gente que nos acaba de sintonizar se entere
un poco de resumen, estamos hablando específicamente de la cirugía para reducir o eliminar por completo el exceso de párpados en parte inferior y superior de los ojos. Del tejido, exactamente. Estamos hablando de la cirugía de párpados superiores e inferiores. Perfectísimo. Entonces, doctora, cuando decidimos ya hacerlo, ¿cuál es el cuidado que hay que tener para no volverlo a pasar? ¿Dormir más? O sea, ¿qué recomendaciones están para bueno, siempre es bueno, ¿verdad? Uno tratar de iniciar hábitos saludables en la vida, ¿verdad? Porque uno a veces cuando está muy joven, como que no le da importancia a eso y uno se va de fiesta, duerme 2 horas, al día siguiente se va para la universidad, estudia, viene, en la noche tiene que estudiar para el examen del día siguiente, entonces uno pasa días sin dormir y no se da cuenta que todo eso nos va eventualmente pasando la factura, en donde vamos a notar que los tejidos de la cara pues sí se afectan muchísimo con esta situación. Recordemos que el sueño profundo es una de las formas que nuestro cuerpo tiene de regenerar los tejidos. Entonces, entre más horas de sueño tengamos, lo ideal en un adulto es más o menos de 8 horas. Cada persona, dependiendo de la edad, digamos, si estamos hablando de niños, usualmente las horas de sueño son entre 10 y 14, dependiendo de la edad del niño. Pero obviamente, pues, al ser nosotros adultos y tener una serie de obligaciones, pues es un poco difícil también tener tanto tiempo para el sueño. Pero por lo menos entre 8 y 7 horas de sueño debería tener un adulto, con el fin de poder lograr una adecuada regeneración de los tejidos para contrarrestar el daño diario que le hacemos a nuestro cuerpo y el daño que recibimos por el ambiente en el que nosotros vivimos. Tenemos muchas fuentes de contaminación, especialmente ahora que está tan de moda la tecnología, la contaminación de ese tipo que nos brindan los celulares, claro, las computadoras, todo este tipo de contaminación nos afecta a nuestro organismo. Por otra parte tenemos la radiación ultravioleta, que es de los rayos del sol. Entonces, a pesar de lo bueno que es el sol para nosotros, también de alguna manera nos afecta a la piel. Y entonces existen una gran cantidad de hábitos alimenticios que nosotros podemos ir implementando en nuestra vida con el fin de tratar de disminuir un poco los datos o los signos de edad que nosotros vamos ganando secundario a este tipo de daños del ambiente. Por ejemplo, con el sol, una de las prácticas muy importantes de cualquier edad es utilizar bloqueador solar. Un bloqueador de por lo menos 50 de protección nos puede ayudar a disminuir un poco el daño solar que se produce en nuestra cara y especialmente en los párpados. Entonces es importante que desde tempranas edades, recordemos que vivimos en un país del trópico y recibimos los rayos del sol en una forma muy directa. Entonces, con todo lo del daño de la capa de ozono, es probable que su piel tenga grandes cantidades de daño solar y eso se produce desde que nosotros estamos jóvenes. Entonces, una práctica saludable que es preventiva y que ayuda mucho a la piel es utilizar protectores solares antes de ponerse el maquillaje, y eso es una práctica sumamente útil para todos los seres humanos. Mucha gente me dice, yo he tenido pacientes que recientemente me dicen, ay doctora, es que ¿cómo hago para evitar el daño solar? Porque ya yo estoy viendo los signos de la edad en mi piel. Y entonces, claro, uno como a los 40 o 50 años empieza a darse cuenta del daño solar que ha sufrido, porque la piel se comporta que va cargando desde que uno nace, y va cargando con el daño solar, y poco a poco eso se va evidenciando conforme uno va aumentando la edad, y como mayores de 40 años ya se empieza a notar esto. Empezamos a tener la aparición de verrugas, lesiones que podrían corresponder a lesiones premalignas o incluso cáncer de piel secundario al sol, y todo esto podemos tratar de disminuirlo con la utilización de protectores solares. Por otra parte, otra cosa muy importante es tratar de dormir entre 7 y 8 horas con el fin de descansar y poder darle tiempo a nuestro cuerpo para que se medique, en el sentido de que se autorregenere. Y eso es súper importante. A veces no le damos esa gran importancia que tiene el sueño profundo, y es importante tanto para la gente que no tiene ningún procedimiento quirúrgico como para las personas que se han hecho un procedimiento quirúrgico y necesitan regenerar su cuerpo y cicatrizar. Y entonces yo siempre le recomiendo a mis pacientes que tengan horas de sueño profundo
con el fin extra en el día, con el fin de regenerarse apropiadamente cuando han tenido algún procedimiento quirúrgico. Por supuesto, hasta se nota, doctora. Cuando uno duerme mal, la gente dice que nada, ¿qué te hiciste? Te ves demasiado bien. Es que estoy bueno, aparte que me hice una cirugía y sí, he dormido bastante. Diría mi mamá que es mejor acostarse temprano y levantarse de madrugada que hacerlo al revés. Que hacerlo al revés. Sí, a veces cuesta un poco, ¿verdad? Porque sí, claro. Hay dos tipos de personas, los que se levantan muy temprano y pueden funcionar apropiadamente y los que tendemos a quedarnos más de noche. A mí me pasa que me quedo más de noche y me concentro mejor, y también en la noche pues no suena el teléfono, no, ¿verdad? Uno no está con el WhatsApp, sino que uno se logra concentrar un poco mejor. A mí me pasa que me concentro más en la noche. Pero igualmente hay otro tipo de hábitos, como por ejemplo tomar agua, tratar de comer saludable, tratar de eliminar un poco las grasas, disminuir un poco el consumo de alimentos procesados. Todo este tipo de cosas son siempre pues hábitos saludables que nos pueden ayudar un poco, y todo esto se va a reflejar, aunque uno no lo crea, se refleja un poco en la piel, y eso se va a reflejar con los años. Tal vez ahora que tenemos 20, 30, 40 años no lo notamos, pero cuando tengamos 60, 70, 80 nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas sí tienen un impacto positivo en la piel y cómo se regenera. Claro, un saludo ahorita entonces a Nanda Bosa, Pablo Duarte, hola. Silvia Pamela Macís, María José Vargas, Laura Valverde, Carlos Ajú, Elena Odio, Marjorie Huele, ¿cómo están? Ania Montero, qué montón de gente, Gustavo excelente. Carranza, Eida Quiro. Bueno, supongo Quiroz Muñoz. Sí. Y también recordarle a ustedes los números telefónicos de los contactos para que siempre que quiera saber algo o siempre que tenga alguna consulta, llame a este número, el 2222-6441. O, doctora, recuérdenos el WhatsApp. El WhatsApp es el 7110-5090. Perfecto. También pueden comunicarse con nosotros por la página página web, que sería mcenteno@plasticsurgerycr.com, o también nos pueden escribir al Messenger de Facebook. Ahí están todas las líneas, todos los contactos, no hay excusa, cualquier duda que tengan. Y a todos los que están en este momento en línea, si tienen alguna pregunta, no tengan vergüenza. Siempre las mujeres se animan, hoy no se han animado, no las veo animadas a preguntar. Siempre son las que rompen el hielo. Doctora, entonces, cuando ya hablamos de personas adultas mayores, ¿hay restricción tal vez para alguna persona con alguna enfermedad crónica en esta cirugía? Una persona ya adulta mayor que obviamente es coqueta y quiere verse bien, hay posibilidad, no sé, de que con el tiempo vuelva otra vez a tener la caída de la piel del rostro. Pensemos en este perfil de personas ya mayores de los 60 a 80 años. Sí, en este tipo de paciente, que es un paciente más propenso a tener enfermedades crónicas, lo que hacemos es que solicitamos primeramente, en caso de que la persona tenga un defecto considerable o pues una gran cantidad de tejido sobrante, lo que hacemos es, si necesita cirugía, entonces solicitamos una valoración ya sea de un médico internista o de un cardiólogo para que nos dé todas las recomendaciones preoperatorias, transoperatorias y posoperatorias en caso de que la paciente necesite o el paciente necesite cirugía. Pero si existe la posibilidad de hacerle plasmage, el plasmage es una terapia que tenemos actualmente, que es una máquina con la cual hacemos unas quemaditas especiales en el párpado. No necesita anestesia general, usualmente lo hacemos con anestesia local, a veces utilizamos un poco de sedación si la persona así lo desea, y no tenemos que someter al paciente a cirugía con el fin de reducir el tejido redundante que tiene la persona. Entonces tenemos varias alternativas. Realmente esta cirugía de la blefaroplastia es una cirugía ambulatoria. Como les digo, se puede hacer con anestesia local con sedación también. Y entonces tenemos todas esas alternativas en donde, aunque la persona tenga algún padecimiento de salud crónico, podemos ponerla en control con el fin de que se realice la cirugía con toda la seguridad del caso. Doctora, usted como todo lo documenta, quería preguntarle si de casualidad, de cómo estamos en vivo, ¿no tendrá por ahí algunas fotografías del tratamiento plasmage para que las personas no solo le escuchen, sino que también de que yo soy un embarcador, pero es que cuando uno está haciendo algo como Facebook Live en vivo, lo visual es lo que gana. Sí, bueno, y mientras la doctora está haciendo la búsqueda, les invito a que hagan cualquier consulta, de verdad, anímense. Gustavo Carranza, Eida Quiroz, los que acaban de entrar, Ania Montero, para hacer... Hoy he estado movido, la verdad me parece muy bueno que hoy ha estado bastante gente viendo la transmisión. Aquí tengo esta fotografía de una paciente operada de párpados. Entonces, como pueden observar ahí, lo que se observa es que
la persona se ve como triste, como deprimida, cansada, agobiada por la vida. Y cuando uno hace la cirugía de párpados, inmediatamente la apariencia es completamente diferente. No Claro. sé si la pueden ver aquí. Entonces, se ve completamente libre esta zona de las pestañas porque una ¿Se le puede hacer preocupación. un zoom, doctora, de casualidad? Lo Sí, más que claro, se pueda claro, para que podemos hacerle un zoom. Frecuentemente lo que sucede es que la persona me dice, es que viera que yo me pongo el maquillaje, inmediatamente se me hace un gran pachón porque el párpado, digamos, si yo me pongo las sombras, después entonces el párpado de arriba en esta zona pega con las pestañas y ya cuando me doy cuenta ya el maquillaje se me desorganizó completamente. Entonces definitivamente en esas personas en que tienen problemas con el maquillaje, porque donde uno se aplica el maquillaje y uno levanta las cejas así y todo se ve divino en el momento en que usted está con el espejo y poniéndose el maquillaje, pero ya cuando uno suelta, ya las pestañas entran en contacto con el párpado y entonces es un problema muy serio. Y por otra parte he tenido pacientes... ¿Infecciones o así, doctora? No hay posibilidad. Pues es poco frecuente que se den infecciones en los párpados. Toda incisión siempre puede infectarse, ¿verdad? Existe esa posibilidad, pero es poco frecuente que suceda en los párpados. Pero he tenido también otros pacientes que, por ejemplo, me dicen que al pasar ya de la tarde a la noche, los párpados se hacen tan pesados que en algunas ocasiones la persona tiene problemas de visibilidad. Claro. Incluso para manejar, he tenido pacientes que me dicen, estaba a punto de ponerme un pedacito de tape en la noche para poder levantar el párpado para poder manejar bien. Entonces ya en esos casos, pues lógicamente lo que está indicado es la cirugía y no tanto un procedimiento más conservador. Y no son historias de cine, son de verdad. No, Hay personas que lo sufren. Son historias verdaderas de pacientes verdaderos con los que uno definitivamente se ve identificado y lógicamente pues las pacientes una vez que se hacen la cirugía, como no sé si pueden ahí observar el resultado final y la persona francamente se ve completamente diferente, se ve completamente feliz y la imagen es como una persona más refrescada, más descansada, más feliz, menos estresada, porque por el contorno que les decía de los juegos de luces y sombras, entonces la persona ya ahora la luminosidad le pega diferente en los contornos de los párpados y hace que se vea más feliz y más contenta. Doctora, después de hacer la cirugía, la recuperación más o menos cuánto es y el tiempo en que ya completamente usted está recuperado, que ya se le puede ver ese, como a la señora que se ve completamente diferente. Yo siempre tengo un concepto que se llama lo del edema social y el edema médico. Es decir, el edema social es, para mí, es un concepto muy personal, que es cuando la persona ya puede volver a su vida normal, a su trabajo, y tal vez le van a decir, ¿qué te hiciste, verdad? Pero no, la persona como que no logra definir qué fue lo que se hizo. Y existe otra parte, que es el edema médico, que es el que yo como cirujana puedo notar y puedo darme cuenta que todavía ese párpado no se ha terminado de desinflamar, porque resulta que la cicatrización de un ser humano puede tardar hasta 2 años. Okay. Entonces vean qué interesante, o sea, la persona dice, no, es que yo necesito volver a mis actividades diarias, entonces muy posiblemente una persona que se hace esta cirugía a los 8 a 10 días ya pueda volver a sus actividades normales porque ya el edema social ha cedido un poco y uno puede ya maquillarse y no se le va a notar casi nada. Pero el edema médico podría durar más o menos entre 1 y 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usualmente el paciente, conforme ya vuelve a sus actividades normales y ya vuelve a movilizar sus párpados en una forma normal, hay una cuestión interesante con el edema de los párpados, es que cuando uno empieza a volver a movilizar los párpados, a parpadear normalmente, eso ayuda también a sacar el edema de los párpados y obviamente hay una serie de medicamentos que también uno puede darle al paciente con el fin de disminuir un poco el edema de esa zona. Pero usualmente el edema social... Es una zona que siempre está expuesta a mucho polvo y mucha contaminación. Claro. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la persona que se acaba de hacer un tratamiento? Bueno, si la persona se acaba de hacer la cirugía, lo que se recomienda es simplemente agua y jabón. Los primeros 5 a 6 días puede recomendar uno que la persona se lave con agua y jabón hasta 2 o 3 veces al día. Y ya después de un quinto día, sexto día, ya uno puede recomendar nada más agua y jabón durante el baño, en la mañana. Y usualmente podemos ver que las pacientes en 8 a 10 días ya están volviendo a una vida normal. Perfectísimo, ok. Bueno, doctora, si tiene alguna información adicional que no le haya consultado, que quiera darle a conocer con este tema. No, pues nada más acerca de los párpados inferiores, que también existen diferentes tipos de tratamiento, y uno de los tratamientos que no les había comentado todavía es cuando nosotros eliminamos el contenido graso o la bolsa grasa del párpado inferior.
Se puede hacer tanto a nivel de una incisión en el borde de las pestañas, como también una incisión dentro de la conjuntiva, que se llama una incisión transconjuntival, y la cicatriz queda internamente de tal forma que no se ve ninguna cicatriz en la piel. Y a través de esas incisiones podemos eliminar esa bolsita que se hace en estas zonas y que nos da esa apariencia de cansancio. Y a través de esa incisión eliminamos la bolsita, y una vez que quitamos la bolsita, después podemos hacer el tratamiento de Plasmage, que es la quemadita que les digo, y con el fin de disminuir el tejido redundante del párpado. Y en algunas pacientes que han perdido el volumen del párpado, nosotros lo que hacemos es un rellenito, tanto puede ser con grasa, que se toma del mismo paciente, se le hace una pequeña liposucción ya sea en el abdomen o en la cara interna del muslo, y ahí tomamos grasita y esa grasa la volvemos a colocar en esta zona con el fin de darle un volumen al párpado que nos permita darnos esa luminosidad que les comentaba, para tratar de separar la piel del borde orbitario y para tratar de darle un poco más de contenido cuando esta zona se ha hundido. Y todo eso ayuda a que el párpado se vea mucho más luminoso y obviamente la persona más descansada. Perfecto. Bueno, doctora, repitamos el WhatsApp, que es la línea como contacto directo, aparte de la que yo les voy a decir después de eso. Claro que sí, nuestro WhatsApp es el 7110-5090. El número telefónico de recepción es 2222-6441. Es un número muy fácil. Y físicamente, ¿dónde se encuentra? Nosotros estamos en el Paseo Colón, detrás del Palí de Paseo Colón, o lo que es lo mismo, Avenida Primera, calle 2426. Imagínense, cerca de Sabana, cerca de San José Centro, cerca de La Uruca, cerca de la zona, todo. Está cerca. No hay ni siquiera ni cómo perderse. Muchísimas gracias, doctora, por una semana más atendernos para hacer las transmisiones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y ojalá que vayan perdiendo el miedo para que nos dejen los temas que les gustaría que tratáramos los jueves. Siempre un paciente informado es un paciente que cuida su salud, y es un paciente que tiene una mejor recuperación y un mejor resultado final, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que nos ven en repetición. Y aquí estamos para servirles. Recuerden, cualquier duda nos pueden dejar ahí la información en el inbox, y cualquier tema que deseen también. Ahí vamos a estar todos los jueves tocando los temas que ustedes así tienen a bien. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos.